Los grandes profesores de nuestras escuelas de ingenieros industriales vuelven a tener la palabra. Aquí comienza un nuevo programa de la serie Vidas Académicas en Ingeniería Industrial, una iniciativa que nacía a mediados de 2014 con el objetivo de rescatar del anonimato a personalidades que han destacado por sus conocimientos, producción científica, capacidad investigadora e influencia en las generaciones posteriores. La serie regresa con fuerza en este 2016 con una novena entrega en la que nos vamos a quedar muy cerca, porque nuestro protagonista es catedrático en la UNED. Se trata de Santiago Aroca Lastra, catedrático de Máquinas y Motores Térmicos desde 1988 y que imparte su docencia en el Departamento de Ingeniería Energética de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED. Santiago Aroca ha sido profesor de las escuelas de la Politécnica de Madrid, la de Gijón y la de Valladolid. Además, ha estado vinculado a las escuelas de Badajoz y Cartagena en cuestiones académicas y de gestión. Ligado al área de conocimiento de máquinas y motores térmicos en los campos de termodinámica, termotecnia e instalaciones térmicas, ha sido director de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED entre 2003 y 2005. Precisamente, y como en programas anteriores, el catedrático de Proyectos de Ingeniería de nuestra escuela, Miguel Ángel Sebastián, dialogará con nuestro protagonista durante los próximos minutos. Muchas gracias, profesor Aroca, por su amabilidad en estar hoy en el programa Vidas Académicas en Ingeniería Industrial con nosotros. El programa de nuestra escuela común, la Escuela de Industriales de la UNED, haciendo un esfuerzo por intentar recordar, reconstruir algunos episodios de sus más de 40 años de vida académica como profesor universitario en nuestras escuelas de Ingeniería Industrial. En efecto, el profesor Aroca tiene una amplia trayectoria académica en nuestras escuelas de ingenieros industriales, ya que además en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED, en la que actualmente presta sus servicios, ha sido profesor de las escuelas industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, de la de Gijón, de la Universidad de Oviedo, de la de Valladolid. Ha tenido relaciones importantes con las escuelas de Badajoz, con la de Cartagena. Incluso en los comienzos de la Universidad Politécnica de Cartagena tuvo un protagonismo en su génesis. Ha militado siempre en el área de máquinas y motores térmicos, en el sector o en la parte, en los campos de la termodinámica, termotecnia, instalaciones térmicas, y ha sido director de nuestra Escuela de Industriales de la UNED entre 2003 y 2005. Pues yo creo que vamos a intentar explotar a lo largo de este programa y del siguiente algunos retazos, algunos brochazos de esa trayectoria académica del profesor Aroca. A todos los invitados me gusta empezar por su formación inicial. Le voy a hacer algunas preguntas para que las ordene como quiera, profesor. Sobre sus primeros estudios, los estudios de bachillerato, cuándo se examinó el preuniversitario, su inicio en la Escuela de Industriales de Madrid, el golpe de efecto que tiene este cambio de escenario para un adolescente allá en los años 60, los años 70, pues no sé, tiene la palabra y agradecerle de nuevo su presencia en nuestro programa. Pues muchas gracias. Tengo que agradecer yo el poder estar aquí, creo que inmerecidamente. Me hubiera gustado ser el primero de esta lista porque habría sido mucho más fácil quedar bien. Viniendo detrás de las personas que han hablado antes, va a resultar difícil el llegar a su altura. La primera pregunta que me han hecho acerca de mis primeros estudios y de los estudios de bachillerato, pues la verdad es que fueron muy peculiares. Por razones que no hace al caso, mi asistencia a un colegio, pues allá por los 6 o 7 años de edad, pues duró como una semana, pues así. A partir de aquel momento dejé de asistir a un centro de enseñanza más o menos convencional y fue mi padre el que empezó a encargarse de mi educación. Y bueno, pues hice el ingreso de bachillerato por enseñanza libre en el Instituto San Isidro de Madrid y bueno, pues
Una curiosa anécdota, el presidente del tribunal que me examinó de ingreso de bachillerato fue el profesor Puchadán, que fue mi primer contacto con la Escuela Industrial de Madrid, indirectamente. ¿No? Indirectamente, sí. Y bueno, pues hice todo el bachillerato por enseñanza libre. Entonces se creó, al año siguiente de hacer yo el ingreso de bachillerato, se creó una Secretaría Única de Alumnos Libres, y veníamos de toda España a examinarnos al Instituto Ramiro de Maeztu, en la calle Serrano, en Madrid. Y bueno, pues los exámenes y el tipo de enseñanza pues eran bastante similares a lo que ahora es la UNED. Es decir, a principios de curso, pues yo tenía unos programas y me buscaba la vida total y absolutamente durante todo el curso, y al final pues rendía examen ante unas personas que no me conocían absolutamente de nada. Esto creo que fue muy interesante para mí. Me enseñó pues eso a buscarme la vida, que creo que es una parte autodisciplinarse, a programarse las actividades. Una parte de formación muy importante, que es el autodisciplinarse, el buscar información, el digerir esa información, el enfrentarse a problemas que uno no es capaz de resolver hasta que al final acaban cayendo, cuando se han madurado suficientemente. Y sí hice en enseñanza oficial el curso preuniversitario, porque en aquel momento se puso por primera vez los cursos vespertinos en el Instituto San Isidro, y ahí pues cursé el curso preuniversitario. Una vez que había terminado este curso y que había superado todas las asignaturas, rendí los exámenes correspondientes a la prueba de madurez, que entonces se llamaba, en la Universidad Complutense de Madrid, y bueno, pues acabé matriculándome en la Escuela de Ingenieros Industriales de la Politécnica de Madrid actual, que entonces era simplemente Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid. Era un organismo autónomo del Ministerio de Industria y Educación. Primero y luego de Educación, y allí hice el curso selectivo, el último selectivo del plan de 1957, y luego pasé al plan 64. ¿Qué es lo que me encontré al llegar a la Escuela de Madrid? Una situación pues relativamente similar en primer curso a la que había cursado en el bachillerato. Ahí tuve muy buenos profesores en ese curso selectivo, pero en algunas de las asignaturas pues aquellos profesores me enseñaban un programa teóricamente oficial y luego después en los exámenes me examinaron de otra cosa, no tenía nada que ver. Cosa curiosa. Y bueno, pues esto también, digamos que tuvo incidencia mucha en mi formación. En el momento de llegar al examen, pues tuve que aprender a utilizar mis herramientas para enfrentarme a un problema de solución desconocida por mí. Y creo que eso es muy importante para un ingeniero. Tampoco entiendo que hay que llevarlo a los últimos extremos, y probablemente en este momento pues la enseñanza no da lugar a esas situaciones, pero sí es importante que concienciemos a nuestros alumnos de que en los exámenes se van a encontrar con problemas, no con ejercicios. Profesor Aroca, la verdad es que parecía que estaba usted predestinado a acabar en la UNED. Y sí, quiero recordar a nuestros radioescuchas que la UNED se creó como consecuencia de planes de desarrollo económico-industrial español, al hilo de la Ley General de Educación del año 70, para intentar recoger los estudios libres y que desapareciera la enseñanza libre universitaria. Con lo cual, de alguna manera, es la manera de dar cuerpo, de sistematizar ese conjunto de personas que tenían dificultades de asistir a las aulas presenciales ordinarias, en horario matutino, incluso en horario vespertino, y poder diseminar la enseñanza universitaria en todo el territorio nacional, incluso fuera de nuestras fronteras, con lo cual ya con esa formación inicial sufrida en las propias carnes, seguro que cuando ingresó en la UNED
aunque eso lo veremos más adelante, pues ya se pudo poner en la posición de los estudiantes, no en la posición del profesor, sino en la del profesor y justo el de los estudiantes. Bueno, ya estamos en la Escuela de Madrid y evidentemente es un choque venir de cualquier tipo de estudio universitario, aunque esa capacidad autodidacta que tenía, pues siguió desarrollando, pero seguro que dice que estuvo en el Plan 57, en los últimos años del Plan 57. El último curso del año selectivo. De hecho, se pasó al año siguiente al Plan 64, pues al segundo de carrera, con una asignatura pendiente, que era el dibujo técnico, que no existía en el selectivo. Ya. ¿Cómo le parece ese plan de estudios? ¿Qué puede decir de la formación en la Escuela de Madrid? ¿Citar algún profesor significativo en su formación? ¿Algunos compañeros que por lo que sea hayan destacado o que incluso no haya perdido contacto con ellos? No sé, en estos programas, aparte de la formación estrictamente académica, también nos interesa alguna repercusión personal de carácter formativo, anecdótico o de interés para nuestros radioescuchas. Bueno, pues lo primero, mi opinión sobre el Plan 64. El Plan 64 nació como una reducción de los estudios de ingeniería industrial, que entonces constaban de 7 años, un selectivo, iniciación y 5 años de carrera. Se pasó a 5 años y, bueno, pues hubo unos pequeños recortes en formación básica, no excesivamente fuertes los recortes, pero ya hubo algún recorte en formación básica, en matemáticas sobre todo, que, bueno, pues yo creo que fue un deterioro del plan. Pero en general el plan de estudios estaba bien. El problema es que tenía una densidad brutalmente enorme. Y esto, de hecho, se puso de manifiesto cuando en el año 75 se consiguió que el Ministerio nos autorizase la extensión a 6 años de las materias explicadas en este Plan 64, y esto lo que permitió fue, de una forma aparentemente paradójica, disminuir el tiempo que los alumnos terminaban en hacer la carrera. Y además mejoró la calidad de la formación de los buenos alumnos. Los buenos alumnos en el Plan 64 pues acabaron la carrera en 5 años, pero con aprobadillos raspados. Y no era poco. No tenían, y no era poco. No era poco. Los alumnos que no eran excepcionales, pues no llegábamos ni a eso. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que realmente no tenían tiempo para poder profundizar en los estudios. Este es el gran problema que tenía el Plan 64. Porque siguió teniendo una cosa que es, a mi juicio, fundamental, que es el carácter generalista de los estudios de ingeniería industrial, por una parte, y por otra parte la fuerte cimentación de esos estudios tecnológicos sobre matemáticas, física y sobre todo con unos estudios muy profundos de lo que en aquel entonces en Estados Unidos se dio en llamar las ciencias de la ingeniería. Es decir, pues la resistencia de materiales, la mecánica de fluidos, la electrotecnia, la termodinámica, la termotecnia, la transmisión de calor. Es decir, un intermedio entre lo que es la física y lo que son las aplicaciones tecnológicas. Y que de alguna manera nos daban las herramientas correspondientes para aprender a modelar aquellos problemas que son desconocidos y que yo creo que es el tema fundamental que se debe perseguir en la formación de un ingeniero. Yo no lo sufrí en la escuela porque no teníamos esas enseñanzas en aquel momento, pero sí lo conocía por otras razones en las escuelas universitarias. Las escuelas universitarias se pasó de 4 años de duración del peritaje a 3 años de ingeniería técnica y, bueno, pues la tasa de fracaso escolar era infinitamente más elevada que en el caso de los estudios anteriores. También esto, cuando hemos pasado a 4 años en el grado, pues yo creo que se ha suavizado bastante en las escuelas. Creo que el acortar excesivamente los estudios no tiene mucho sentido. Puede ser que en algunas titulaciones sobre,
pero en nuestras titulaciones técnicas se necesitan unos años de formación básica, unos años intermedios de aplicación de esa formación básica hacia las posibles tecnologías y muy poquito al final de tecnologías correspondientes. Y digo muy poquito por una razón esencial para mí. Yo creo que en la universidad no tiene mucho sentido aprender los últimos berridos de la tecnología. Pues son muy fugaces. Lo que hemos aprendido en la escuela, en un plazo máximo de 3 años, está total y absolutamente obsoleto. Lo que debemos aprender es aprender a aprender. Es decir, adquirir las herramientas que nos permitan, durante los 40 años de ejercicio profesional que más o menos nos quedan a la salida de las aulas de nuestras escuelas, seguir aprendiendo las nuevas tecnologías o, en algunos casos, desarrollando esas nuevas tecnologías. La verdad es que para que tengamos una idea más numérica de lo que estamos hablando, creo recordar que el Plan 64 en 5 años comprendía 450 créditos, más el proyecto fin de carrera. Es decir, 450 créditos repartidos en 5 años salía a 90. Estamos acostumbrados a que un año normal tenga 60 créditos. O sea que la intensidad que había en el Plan 64 en 5 años era que cada curso era curso y medio de lo que estamos acostumbrados ahora que sea. Claro, al pasar ya 6 años pasaba a 75, que de alguna manera, pues hombre, no es 60, pero entra dentro de un margen de tolerancia. Pero 90 era realmente una intensidad tan fuerte que a veces se daba la paradoja de por acortar se alargaba. ¿No, profesora Roca? Bueno, lo que yo quisiera resaltar aquí, de mis recuerdos dramáticos de aquella época, es que no eran 90 créditos, porque en aquel momento las clases prácticas no englobaban los laboratorios. Ya. Eran clases de teoría y prácticas de gabinete, prácticas de taller. Más de 90 créditos. Pero luego después, aparte de eso, teníamos que cursar los laboratorios, las enseñanzas prácticas del laboratorio. Es decir, que estábamos hablando de bastante más. Yo me acuerdo que he recibido clases hasta los sábados a las 9:30 de la noche. Cosa que eran de lunes a sábado. De lunes a sábado. Y claro, cuando tú salías de allí, ¿cuándo podías estudiar? Sí, de aquello. Si resulta que tenías mañana de clases, tarde de laboratorio o viceversa, bueno, pues estudiabas un rato por las noches y bastante acotado, porque uno desgraciadamente tiene que dormir. Profesor Roca, ¿y el proyecto fin de carrera, cómo era en aquella época? Bueno, pues ¿había diversos formatos? ¿Cuál era su experiencia? No, en mi época no había nada más que un formato. Y bueno, pues yo llegué a escoger el proyecto fin de carrera, al tutor que me había sido asignado, sacó una lista y escogí el proyecto que más me gustaba entre los que quedaban libres, que fue una planta de producción de ácido clorhídrico por electrolisis de agua de mar. ¿Porque hizo la especialidad química? Hice la especialidad química. Y bueno, no volví a ver a este señor. Ya, claro. Ya. O sea, ahí me las apañé para hacer mi proyecto. Y bueno, pues al final tampoco se defendía públicamente, sino que se presentaba y un tribunal pues lo juzgaba, lo calificaba, incorporaba en el acta y se acababa. Incorporaba en el acta y se acababa. ¿Y los estudios doctorales? Se empezaron cuando yo estaba empezando mis primeras escaramuzas docentes, se empezó en algunos departamentos a hacer otro tipo de proyectos fin de carrera. Es decir, hacerlas en un departamento, pues sobre temas más o menos novedosos, más o menos de investigación en esos departamentos que, bueno, pues empezaron fundamentalmente en automática, en lo que ahora es el área de tecnología nuclear, la ingeniería nuclear, en automática, en electrónica.
fueron los primeros que se empezó a... Y se ha citado este en estos programas a profesor Puente como pionero un poco de ese tipo de actividades, que hizo una formación bastante potente en Alemania y que importó ese modelo en la Escuela de Madrid y seguido luego por otros profesores. ¿Y los estudios de doctorado cómo estaban entonces? Bueno, los comenzó a continuación inmediatamente después los estudios de doctorado pues los empecé en el año 75. Había dos años de formación, que eran cursar pues, asignaturas. ¿Le llamaba curso monográfico de doctorado? Sí, curso monográfico de doctorado. El programa que yo hice fue muy curioso porque, pues estuvo promovido por el catedrático de Ingeniería Química que había entonces en la escuela, don Juan Miró, que pues estaba muy vinculado a Explosivos Río Tinto. Sí, que tenía un cargo de alta responsabilidad en esa empresa, ¿no? Sí, tenía cargos era consejero de Explosivos Río Tinto, era consejero delegado de una filial de Río Tinto, y era el presidente del sindicato de industria química. Eran los sindicatos verticales, claro, lógico. En aquel momento, ¿no? Entonces, era un hombre realmente... Un personaje importante en la industrialización española, claro. Por cierto, curiosamente, a un ingeniero en ejercicio, ya había pasado a la gestión, había sobrepasado, evidentemente, la parte técnica, pero no faltó un solo día a clase. Tenía 2 horas diarias, porque nos daba 2 asignaturas, y tenía 2 horas diarias de lunes a sábado, de ambas asignaturas, que las daba más o menos mezcladas, y no faltó un solo día. Y eso que ese profesor tenía una fuerte discapacidad física. En algunos momentos tuvo que permutar clases de teoría con las clases de prácticas de problemas, y luego a su vuelta pues las permutó. Pero esto no lo anunciaba con tiempo suficiente para que todos pudiéramos programarnos. Es algo que es importante de... La profesionalidad y la seriedad. La profesionalidad que tenían todos los profesores, especialmente los de nivel catedrático, que prácticamente todos en mi época trabajaban en la empresa o en la administración. Y pues no he tenido fallas de asistencia de estos profesores. Su tesis doctoral la hizo con el profesor Turet. Que fue... entonces me refiero que estos cursos de doctorado, tuvieron algunas materias muy especiales porque, estaba interesado Explosivos en formar investigadores, y de hecho en mi época hubo una filial de Explosivos que se llamaba Espindesa, que tenía sus laboratorios en la escuela y que se dedicaba al desarrollo de procesos químicos. Tuvimos una especial formación para este tipo de cosas. Y luego la tesis doctoral me la dirigió el profesor Turet Claparols, que también era un profesional importante, ¿no? Era un alto cargo de la empresa que entonces se llamaba Repsol. Repsol, sí. Repsol. O CS a lo mejor se llamaba. Sí. No. Ya se llamaba Repsol. Ya se llama. Se empezó como Repesa, Refinería de Petróleos de Escombreras, exacto. Pero luego después se unió Repesa, CS, la Calvo Sotelo de Ciudad Real, y también la de Entasa, de la de Tarragona. Este hombre, el profesor Turet Claparols, era entonces el director técnico de Empetrol, la Empresa Nacional de Petróleo. Se llama entonces, no Repsol, sino Empetrol. También otro personaje dentro de la Academia Española que es de esos años, ¿no? Y para mí tuvo mucha repercusión mi contacto con esta persona, dejó muchísima huella, porque, el profesor Turet Claparols me enseñó la profesión de ingeniero. De hecho, tuve muchísima ocasión de colaborar en temas que se estaban estudiando en aquel momento en Empetrol,
Inclusive pues participé con él en la peritación de algún accidente importante y bueno, pues me enseñó por qué un ingeniero tiene que saber termodinámica y tiene que estudiar termodinámica. No es ninguna tontería. Si de todas maneras llama poderosamente la atención que un personaje tan volcado al día a día industrial formule y dirija una tesis doctoral de carácter más genérico, más abstracto y de otro nivel, como es una nueva alternativa de la formulación del segundo principio de la termodinámica, ¿no? Es decir, que eran personas con una amplia formación, una gran base, un alcance de miras muy, muy potente, ¿no? Efectivamente. Uno de los problemas que él encontraba en la enseñanza de la termodinámica era la aparente particularización que significa fundamentar los procesos de la termodinámica en las máquinas térmicas. Claro. Entonces él estaba persiguiendo una formulación que partiese de algo mucho más genérico. Y entonces, en mi tesis doctoral concretamente, pues partimos del principio de que la energía utilizada en vencer los rozamientos es una forma definida no negativa. Uh-huh. Perfecto, profesor Aroca, pues muchas gracias por esta primera entrevista en la serie Vidas Académicas en Ingeniería Industrial. Nos hemos quedado solamente dejándole de doctor. Yo creo que le queda un amplio desarrollo profesional en nuestras escuelas y le emplazo por una nueva entrevista en la que continuaremos desgranando algunos episodios de su currículum. Muchas gracias, profesor. Pues muchas gracias a ustedes. Pues en ese doctorado nos detenemos, con muchos más detalles por conocer de la vida académica y profesional de nuestro invitado, el profesor Santiago Aroca. Será la próxima semana en un nuevo programa de la serie Vidas Académicas en Ingeniería Industrial, que como los anteriores ya está disponible en nuestros canales de internet, canal.uned.es, el espacio de la UNED en YouTube y los podcasts de Radio Televisión Española.